Buenas tardes. Bienvenidos a Casa de Oración. Vamos a iniciar una nueva serie que he titulado El valor del respeto. Esta es una nueva serie que iniciamos el día de hoy. No es por los que estacionaron más su auto, yo no sabía que eso iba a suceder. El tema número 1 lo he titulado El respeto a Dios. El respeto a Dios. Va a ver qué tema, y toda la serie. Bien, pues sin duda que vivimos el día de hoy en un mundo que ha perdido el valor y la importancia del respeto. Por eso es que un mensaje como este es poco común. Sí, ya se habla muy poco acerca del respeto, pero también es un tema olvidado en el cristianismo de hoy. Eso es lamentable. Las consecuencias de haber desechado el valor del respeto, pues están a la vista, ¿sí? Vivimos en un mundo irrespetuoso. No hay respeto a los padres, no hay respeto a los maestros, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a las buenas costumbres, a los valores, no hay respeto en muchos casos ni aún a nosotros mismos. Lo más lamentable es que no hay respeto a Dios, o se ha ido perdiendo. Es triste ver que aún en las filas del cristianismo, a nivel global, el respeto a Dios se ha ido diluyendo al paso del tiempo, poco a poco. Y hoy vemos una cantidad de cosas impresionantes. Y precisamente quiero iniciar esta serie hablando del respeto a Dios. Definición de respeto: es la acción de reconocer, apreciar y valorar las cualidades de una persona, los derechos que tiene, reconocerlos y respetarlos. En el caso del respeto a Dios, es reconocer, apreciar las cualidades de Él. Sí, que es santo, que es omnipresente, omnipotente, etcétera, etcétera. Fíjense que la Biblia trata el tema del respeto a Dios de manera extensa. Por toda la Biblia lo encontramos, ese tema. Y es un tema muy claro en la Biblia. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, que todos probablemente los sabemos hasta de memoria, nos vamos a encontrar con 10 decretos que nos instruyen para aprender, para enseñarnos a respetar a Dios en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Los primeros 4 de estos 10 mandamientos enseñan el respeto a Dios. Los restantes 6 enseñan el respeto a los demás, al prójimo. Pero sobre cualquier ser humano, sin duda que Dios merece el más alto y el mayor de los respetos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ahí empiezan el primer mandamiento y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el hebreo también se puede traducir como: no tendrás otros dioses delante de mí. Porque dioses es con D minúscula. Por cierto, cuando escriba usted Dios, nunca lo haga con minúscula, porque es una falta de respeto. Bueno, y también falta de ortografía. Cuando dice no tendrás dioses ajenos, no podemos tener, porque hay un montón de dioses en este mundo. No podemos decir que yo amo a Dios y tener
una figura de Buda, por ejemplo, en mi casa. No, o sea, ese es otro Dios, no es el nuestro. Y así puedo poner muchos ejemplos, pero lo dice el versículo 4, que es el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, a las imágenes que el mismo hombre hace, ni las honrarás. Lo que vemos aquí en este segundo mandamiento es que Dios rechaza de manera tajante la veneración de imágenes. La gente puede poner 20,000 pretextos para hacerlo, pero Dios es claro. ¿Por qué Dios lo prohíbe? Porque es una falta de respeto a Él. Reducirlo a una imagen o a algo que yo mismo fabriqué con mis manos. Dice en Isaías 40, versículo 18: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué o qué imagen le compondréis? Por más excelente obra de arte que se pretenda hacer o que se haya hecho, tratando de representar a Dios y luego inclinársele, es una falta de respeto a Dios. Los israelitas en el desierto, conocemos la historia, le faltaron el respeto a Dios de la peor manera. Se hicieron un becerro de oro, ¿se acuerda de la historia? Y lo adoraron, se postraron, pero no solo eso, le atribuyeron a ese becerro de oro haberlo sacado de Egipto. Aarón proclamó junto con los demás: he aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto, y estaba el becerro de oro ahí. Eso fue algo terrible, una falta de respeto increíble. En Salmo 106, versículo 19, ahí narra, así sintetizando, lo que hicieron en el desierto. Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Fue una falta de respeto impresionante. Es una falta de respeto a Dios tener a un ser humano en más alta estima que a Dios. Es como si hiciéramos un becerro de oro de una persona a la cual nosotros admiramos. Y es clarísima la Biblia cuando dice el Señor que no te harás imagen, ni en tu mente, ni en tu corazón, ni mucho menos con yeso, plata u oro. No debemos hacernos becerros de oro por ningún motivo. Un becerro de oro puede ser un marido para su esposa, los hijos para una mamá, o sea, que son más importantes que Dios. Un becerro de oro puede nacer de un pastor, de un predicador, al grado de creerle más al predicador lo que dice que lo que Jesús mismo dice. Es increíble la falta de respeto que existe el día de hoy en el cristianismo. Hay un montón de becerros de oro que nos hemos hecho. Reiteradas ocasiones yo les he dicho que debemos de cuidar esta actitud, porque es falta de respeto a Dios. Mire, yo no quiero irme al extremo, porque los extremos son malos, no son sabios. Pero el día de hoy es muy común ver frases de hombres de Dios que inundan las redes sociales.
incluso hasta blogs abiertos así específicamente con los nombres de los hombres o mujeres de Dios. No tengo la menor duda de que es una falta de respeto a Dios citar más las frases de un hombre que la enseñanza de Jesús o las frases de Jesús. Y yo me fijo cómo la gente cuando lee alguna frase sabia que no es en sí la palabra de Dios, pero que tiene sabiduría y dicen, wow, ay, mira qué tremendo. O sea, no quiero irme al extremo de decir que no las lean o no las publiquen, pero hay que cuidar el corazón, porque sin duda que hemos hecho muchos becerros de oro. Y hay predicadores que les encanta poner sus frases. Eso es una falta de respeto, porque la palabra de Jesús debe prevalecer sobre cualquier definición sabia o no sabia que nosotros hagamos. Lo que nosotros decimos como de nuestra propia, o aún de la sabiduría que Dios nos haya dado, no es palabra infalible, nos podemos equivocar, ¿están de acuerdo? Por consiguiente, es una falta de respeto hacerle caso más a las frases célebres de los hombres que a la misma palabra de Jesús. En Éxodo 27 sigue diciendo, ahí en los 10 mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mira lo que viene a continuación, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? La palabra hebrea que se traduce por tomar en vano, esa frase, implica fraude. Usar el nombre de Dios para cometer fraude. Implica, tiene la idea de engaño. O sea, usar el nombre de Dios para engañar. O sea, roba alguien y dice, por Dios que yo no fui, dicen. Wow. Por Dios que te estoy diciendo la verdad. Wow. Y son mentiras. No se imaginan lo ofensivo que es eso para Dios, porque dice aquí la segunda parte del texto, no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. La idea es también de falsedad. O sea, el típico Dios me dijo, que no estoy dudando que Dios nos hable, si Dios nos habla, pero hermanos, hay que tener mucho cuidado de pretender lograr algunas cosas diciendo a mi favor o a nuestro favor, diciendo, es que Dios me dijo que me regalaras tu auto. No me digas. Eso y más, puedo poner muchos ejemplos que son falta de respeto de tomar el nombre de Dios en vano. Dudar de Dios también es faltarle el respeto, porque es tacharlo de mentiroso. ¿Se acuerdan aquella historia cuando Jesús le reprochó a Pedro por haber dudado cuando Jesús va caminando sobre el agua y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya? Y él dijo, ven. A la palabra de Jesús, él caminó, pero a la mitad de la travesía se empezó a hundir. Y Jesús en Mateo 14:31 le reprochó, y miren lo que le dijo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Es una expresión fuerte. Hombre de poca fe, es un regaño. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando nosotros dudamos de Dios, de algo que Él ha dicho en su palabra, es una falta de respeto a la integridad de Dios. Él es digno de ser creído. En Números 23, versículo 19, en la versión Dios habla hoy, dice así, Dios no es como los humanos, o sea, como tú y como yo, no miente, ni cambia de opinión.
como nosotros. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, ¿qué hace? La cumple. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿sí o no? En las buenas y en las malas. En las buenas no hay reproche, pero cuando se nos atora la carreta, como decimos, ahí empezamos a dudar. ¿Dónde estabas? No se ha ido. Es una falta de respeto a Dios dudar de su palabra, de sus promesas. Le faltamos el respeto a Dios cuando le reclamamos airadamente por alguna situación que estemos pasando. El típico, ¿no? El típico, ¿por qué a mí, Señor? Pero miren lo que dijo Job en el capítulo 40, versículo 2. Dijo así, hace una pregunta: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es sabio contender, discutir con el Todopoderoso? Respóndanme. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Y acuérdense que todo lo que Él hace, todo lo que Él permite tiene un propósito. Pero si nosotros peleamos con Él, discutimos con Él, hay gente que hasta se enoja con Dios. Eso es ridículo, pero con toda la extensión de la palabra, porque es una falta de respeto a Dios. Cuando te dirijas a Dios, mire, yo he escuchado cristianos dirigiéndose a Dios con una falta de respeto indescriptible, que hasta no quisiera ni mencionar ejemplos de cómo se dirigen a Dios. Cuando están en alguna situación, cuando quieren algo, necesitan algo, le ordenan. Le hablan como exigiéndole. No, hermanos, no se equivoquen. A Dios se le habla con el mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque es Dios. Nada más por eso. Faltamos al respeto también cuando ponemos en tela de duda su omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? El que todo lo sabe. Como cuando decimos cosas como, Señor, ¿ya viste lo que me hizo? Y el Señor, ay no, es que estaba distraído con el arcángel Gabriel. Todo lo ve, todo lo sabe. Entonces, la manera en que nos dirigimos a Dios tiene que ser con mucho respeto, entendiendo que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Le faltamos el respeto a Dios cuando dudamos de su poder, de su omnipotencia. Para Dios no hay nada imposible. La diferencia puede estar en que Él desee y vaya conforme a su voluntad hacer algo poderoso o no. No es que no pueda, sino que tiene planes y propósitos bien trazados de antemano que Él no puede alterarlos. ¿Por qué? Porque no es como nosotros que cambiamos, que somos como las ondas del mar, que nos vamos para todos lados. No, Él es sólido, firme. David el rey entendió este rasgo o estos atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, y de manera muy respetuosa, miren lo que dijo en el Salmo 139. Lo voy a leer en la versión en lenguaje actual. Dice así: Dios mío, tú me conoces muy bien. Empezó muy bien su oración. Tú me conoces muy bien. O sea, está respetando la omnisciencia de Dios. Continúa. Sabes todo acerca de mí. Todo. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Wow.
Versículo 3. ¿Sabes lo que hago? Yo podría entre paréntesis, cuando estoy enfrente de todos, y también sabes lo que hago cuando estoy solo. Yo no sé dónde a veces los cristianos tenemos la cabeza cuando estamos solos. Miramos a todos lados a ver si no te ve la esposa, el papá, la mamá, el hermano, el vecino, para hacer travesuras o cosas que no se deben. Cuando Dios está presente, ¿estás escuchando? Él está presente allí. Y es una falta de respeto agresiva ignorar que Él está ahí, presente. Versículo 3. Al final del versículo, no hay nada que no sepas, dice. Todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Qué salmo, ¿no? Qué salmo tan más respetuoso, tan más descriptivo del entendimiento que David tenía. En el Antiguo Testamento, blasfemar a Dios, faltarle el respeto a Dios, híjole hermanos, era pena de muerte. Subrayo, Antiguo Testamento. Hay que darle gracias a Dios que ya no estamos bajo el régimen del Antiguo Testamento. Pero en ese Testamento antiguo, blasfemar a Dios era penado con la muerte. Esto fue así para mostrarnos lo serio que es faltarle el respeto a Dios. En Levítico 24, versículo 10, voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos. Hay una historia muy impactante, la verdad. Vamos a leerla. Levítico 24, 10. Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre este hombre, el egipcio, y un israelita. Y el hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre del Señor. Es que maldecir no solamente es decir una palabra soez. Maldecir es hablar mal de Dios. Cuando tú dices, a mí se me hace que Dios no te escucha, estás maldiciendo a Dios. Estás maldiciendo. Dice, así que la gente tomó a este muchacho y lo llevó a Moisés. La mamá de este hombre se llamaba Selomit. Versículo 12. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que el Señor dijera qué se debía de hacer con él. Y aquí viene lo tremendo e impactante. El Señor le dijo a Moisés, lleven fuera del campamento al hombre que me maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego toda la comunidad deberá apedrearlo hasta morir. Wow. Aquí es donde, este es uno de los pasajes donde los ateos dicen, no, mira, pues que Dios es ese, es un autoritario, o sea, es que no entienden. Por cierto, son los que de manera más drástica le faltan el respeto a Dios, porque se burlan de Él. Todo el día están negando que hay, si no existe, ¿para qué están todos los días negándolo?
pero ofenden a Dios de una manera terrible, y que Dios tenga misericordia de esa gente. Entonces le dice, tienen que llevar a ese muchacho allá afuera y todos terminarán apedreándolo hasta morir. ¿Cómo se le hace esa sentencia? Drástica, ¿no? ¿Qué acaso Dios no estará exagerando? No, sigamos leyendo. Versículo 15. Después dile al pueblo de Israel, o sea, para que aprendan, si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ha hablado en contra del Señor, será condenado a muerte, y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. ¿Qué pasaje tan más, hasta difícil de leerlo? Pero ahí está en la Biblia. Tanto los inmigrantes como o los extranjeros, los israelitas de nacimiento, o sea, sin distinción alguna, serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre del Señor. Híjole, hermano. Ahora, la pregunta obvia aquí es, ¿por qué tan drástico? Esto era en el Antiguo Testamento. Démosle gracias otra vez porque ya no aplica en el Nuevo. Sin embargo, sigue siendo muy grave porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero lo que está registrado aquí en Levítico es para enseñarle al ser humano, al pueblo de Dios, lo delicado, lo serio que es faltarle el respeto a Dios. ¿Y qué me dice de respetar la presencia misma de Dios? Sabemos que Dios tiene otra cualidad en su carácter, otro atributo, que es la omnipresencia. ¿Qué significa? Que Él está presente en todos lados. ¿Sí? Ok. Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: mas Jehová está en su santo templo. Aquí se refiere exclusivamente al templo que habían hecho en esos tiempos, donde Dios se manifestaba de manera palpable allí en ese templo donde se reunían. Ahora, nosotros sabemos que Dios está en todas partes y que nosotros ahora en el Nuevo Testamento tenemos que tener esa conciencia. Pero también hay un lugar de reunión, que es aquí. Él está aquí, allá afuera, si vas conduciendo, como sea, Él está allí, su presencia está allí. Él prometió a Moisés, le dijo, mi presencia irá contigo, yo estaré con vosotros, o sea, su presencia. Pero aquí Habacuc dice algo importante: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. O sea, ese callar es en respeto a su presencia. ¿Sí? A Moisés le dijo, cuando se le reveló allá en el monte Sinaí: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Las sandalias sucias de Moisés representan lo sucio del pecado que nosotros traemos como seres humanos. Por eso es que cuando vamos a orar, cuando vamos a reunirnos como en esta mañana, tenemos que previamente hacer ese examen, como nos decían cuando éramos niños: haz tu examen de conciencia, porque no podemos o no debemos reunirnos, poner cara de San Martín de Porres y tener cosas que le faltaron respeto a Dios. Porque poner un rostro, una actitud que no es genuina, es faltarle el respeto a Dios. ¿Lo están entendiendo, cristianos? Están muy serios. No, yo también estaría muy serio. Es más, les voy a confesar algo. Esta serie yo vengo estudiándola, preparándola desde hace agosto, septiembre, octubre, desde hace más de 2 meses.
Y cada vez que yo me ponía a estudiar sobre el tema, ay Dios, pues, es que está bien confrontativa esta serie. Marta, hermana de María, hermanas de Lázaro, en una ocasión que Jesús entró a su casa, le faltó el respeto de la manera más increíble, porque lo ignoró. Ignorar a una persona es una falta de respeto muy desagradable, pero ignorar al creador del universo es una agresión, y ella creía en él. En Lucas 10:38 vemos este pasaje. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, o sea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su casa? Imagínate que se te aparece, es un ejemplo, se te aparece y tú te quedas, ¡oh, Señor! Y te dice: esta tarde voy a ir a tu casa. ¿Qué harías? Que Él se materializara, se vendría, o sea, se tomara forma física, así, que lo vieras, lo tocaras, y te dijera: hoy en la tarde voy a ir a tu casa. ¿Qué harías? Yo sí sé lo que haría, pero yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 39. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué sucedió aquí? Jesús entra a la casa de Lázaro, de Marta y María, y María, en cuanto lo ve entrar, se sienta y se queda callada y tira el chicle y se quita el sombrero y a lo mejor hasta las sandalias, y empieza a escucharlo. Oía su palabra. Versículo 40. Pero, yo añadiría, la irrespetuosa de Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Le importaba más hacer otras cosas que la misma presencia de Jesús. Qué falta de respeto, ¿no creen? Y acercándose a Jesús, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hay una versión que dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mira, ni siquiera le saludó, ni siquiera le dijo buenas tardes, ni siquiera le dijo, yo no sé qué hora sería, ni siquiera le dijo, no le dijo absolutamente nada, lo regañó. ¿Te das cuenta qué frágiles somos? Mira, yo lo digo por mí, pero ¿cuántas veces le he faltado el respeto a Dios, aún sin darme cuenta? En otras, sí. Es un tema, hermanos, que nos debe de quedar ahí para hasta el último día de nuestras vidas. Es fundamental para una buena relación con Dios. ¿Tú tienes una buena relación con alguien que no te respeta? Te pregunto. Es difícil, ¿no? Yo no puedo tener una buena relación con alguien que me dice: ¿usted, Pastor Sucho, qué? ¿Usted qué es? A mí no puedo. ¿Por qué? Pues porque no me está respetando. Pues debo decirles que es lo mismo con Dios. No te da cuidado, no te importa que mi hermana me deje servir sola. Fíjate el versículo 41. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta. Y el hecho de haber repetido 2 veces, Marta, Marta. Mira, el énfasis es este: Marta, Marta.
afanada y turbada estás con muchas cosas. Fíjate el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria o más importante. Está bien hacer los quehaceres de la casa y tú vas a recibir a un invitado, pues tienes que limpiar la casa, ¿no? Por educación y por respeto a la persona también. Hubo un tiempo cuando en mi juventud yo trabajaba supervisando gente que solicitaba créditos y los visitaba en sus empresas o en sus hogares, y era común llegar, por ejemplo, a las 4 de la tarde y pues lo cortés, lo educado y lo respetuoso es: ah, sí, yo solicité, qué sé yo, un refrigerador, pásele. Y mire, de continuo la gente me decía: ay, oiga, pásele, pero cierre los ojos. Entonces yo lo hacía adrede y lo cerraba y luego medio lo abría y pues es que usted me dijo que cerrara los ojos, también para romper el hielo, ¿no? Y ay, oiga, es que mire, las 4 de la tarde y un mugrero. Eso es falta de respeto a tus hijos y a ti misma, mujer, y a tu esposo. Pero mejor seguimos con los demás, con Marta y María, porque luego a lo mejor me meto en problemas con algunos de ustedes. Solo una cosa es necesaria, una sola. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo María? Cerró la boca, se sentó con un respeto para escuchar a Jesús y honrar su presencia. Qué bonito, ¿no? Pero qué terrible de parte de Marta. Hubo una ocasión en la vida de Jesús que se ofendió sobremanera. ¿Qué pasó? Le faltaron al respeto a la casa de Dios. La habían hecho casa de mercado. No se estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios les había dicho que le hicieran un templo. Y cambiaron todo. Y le faltaron el respeto a Dios. Y Jesús, profundamente ofendido por la falta de respeto a su casa, miren lo que sucedió. Mateo 21:12. En la versión Dios habla hoy. Dice así: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo, en esta versión lo traduce así, les dijo lo siguiente: en las escrituras dice, ¿en dónde? Las escrituras son palabra de Dios. Y la palabra de Dios merece todo nuestro respeto, es digna de ser obedecida. ¿Cuántos dicen así es? Ok, continúo. En las escrituras dice, mi casa, y era su casa, acuérdense que Jesús se encarnó, tomando forma de hombre, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Eso es algo terrible, hermano. Mi risa fue nerviosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una falta de respeto que en los lugares de reunión, en la actualidad, donde los cristianos nos reunimos, entiéndese, un lugar como este, o donde nos reunimos los cristianos, ya no podemos llamarle tanto templo porque nosotros somos los templos, pero sí tenemos un lugar de reunión como este, y todos los cristianos tienen lugares de reuniones. Bueno, era una falta de respeto
haber metido prácticas que no tenían que ver nada con la adoración. Al contrario, empezaron a abusar de la fe de la gente. Los principales sacerdotes eran los líderes, el sumo sacerdote allí, él era el cabecilla de todo ese montón de ladrones que estaban aprovechándose de la fe de la gente, haciendo trueques con los animalitos que se ofrecían a Dios en sacrificio. Los vendían más caros, querían pagar con monedas de otros países. No, ve con los cambistas a que te los cambien. Oye, ¿a cómo está? 3 por 1, sí, pero yo te voy a dar 2 por 1. Oye, no abuses si quieres. Como venían de muy lejos a aprovechar, como Western Union, para que usted me entienda. Que abusan, es carísimo la comisión que cobran. Es un abuso. Pues así abusaban estos líderes. Y Jesús les recuerda y les dice, miren, está escrito está en las escrituras, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Cómo trasladar eso a la actualidad? Miren, hermanos, escuchen bien. Yo sé que muchos tienen coartadas perfectas, hasta textos de la Biblia para justificar sus tranzas, su falta de respeto. Pero a fin de cuentas, Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí o no? Justifíquese el que se justifique, pero respete el que respeta a Dios. Pero hermanos, es una falta de respeto a Dios venderle los milagros a la gente, abusar de su necesidad y decirle, ¿quieres un milagro grande? Trae una ofrenda grande. Para muchos esto que estoy diciendo es desconocido porque Dios nos libre de hacer esas cosas. ¿Sería una falta de respeto a Dios abusar de la fe de la gente? Abusar de su necesidad y venderles lo que recibimos de gracia. Es una falta de respeto a Dios cobrar la entrada en cualquier lugar que tú quieras, que se cobre la entrada para oír predicar la palabra de Dios. No, pero la Biblia dice, hermano, ¿la Biblia qué dice? La Biblia dice que demos de gracia lo que demos de gracia, ¿sí o no? Muchos buscan versículos y los agarran, los tuercen, los enchuecan. Esa es otra falta de respeto a Dios que también voy a mencionar. Y cuando alguien paga, se hace cómplice del ladrón que les está cobrando. Eso se llama prostitución. Prostituir la palabra de Dios, los favores de Dios, las bendiciones de Dios. Es una falta de respeto, hermanos. Es una falta de respeto cobrar para que la gente entre y alabar a Dios. Hágame usted el favor. Nada más contradictorio, nada más rechazado por Dios que eso, hermano. Y sin embargo, esa falta de respeto se ha corrido en el cristianismo de hoy, pero a pasos agigantados, hermano. Y cuando alguno de esos que prostituyen la palabra de Dios, la casa de Dios, escuchan algo como lo que estoy diciendo, luego dicen, es que hay gastos, es que el obrero es digno de salario, y sacan un montón de versículos fuera del contexto. ¿Cuándo vendió Jesús un milagro? Pedro y Juan, cuando entraron al templo de la Hermosa, que estaba un cojo de nacimiento ahí, les pidió dinero, no traía, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate. No le cobraron nada. Hoy hay pastores que cobran por aconsejarte. Dicen, es que soy como un doctor y cobro como si fuera una cita de diagnóstico, como si fueras a hablar con el médico.
Por eso yo les dije al principio, poco a poco se ha ido perdiendo el respeto a Dios. Es una falta de respeto entonces vender lo que recibimos de gracia. Así que, mire, con todo respeto, le voy a decir algunas cosas. Mi intención no es ofender a nadie, yo lo sé. O sea, Dios lo sabe, mejor dicho. Mi intención, al decir algunas cosas que voy a decir, no es para ofender a nadie, es para enseñarlos a respetar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero con todo respeto, le voy a decir algunas cosas. Es una falta de respeto llegar tarde a la reunión. Pero falta de respeto. Él te espera puntual y a ti no te interesa, o a algunos no les interesa. Pero yo quiero decirles con todo respeto, sin ánimo de ofender a nadie, yo dije, Señor, para evitar cualquier cosa, así como los caballos, me voy a poner así, no voy a ver a nadie ni a nadie. Yo estaba ahí haciendo mi trabajo también, mientras estaba la alabanza y alabando al Señor, pero es una falta de respeto llegar tarde a la reunión. Como también es una falta de respeto empezar tarde la reunión. Es una falta de respeto. Pues no han llegado los irrespetuosos, hay que esperar para que lleguen los irrespetuosos. Bueno, así nadie dice así, ¿no? Entonces, espérate Señor, porque pues no hay nadie, no han llegado los irrespetuosos, ¿verdad? Entonces, pero los que están y llegaron puntuales, les estaríamos faltando el respeto, no solo a ellos, sino al principal, a Dios. Con todo respeto, les voy a decir otra cosa, pero es falta de respeto a Dios, a su palabra, a su presencia, estar comiendo cuando está la enseñanza, la predicación o la adoración. Es muy desagradable. No solo es falta de respeto también para los demás, sino para Dios. En una ocasión de tantas, yo estaba por ahí y estaba una niña, estaba en la reunión, estaba predicando todos los pastores, estaba ya la predicación. Los niños de su edad ya habían salido a sus salones, pero la niña se quedó con el papá, no estaba la mamá. Y traía una bolsa de papas de esas de a medio metro, así, y de a medio kilo. Ustedes saben el ruidazo que hace cuando metes la mano, ¿no? Entonces, pues llegó y se sentó por ahí y pues, y luego, y yo volteé. Y los que estaban alrededor, el que estaba predicando volteó así, o sea, era tan evidente. Y el papá, es increíble. Bueno, desde que se dejó de enseñar en las escuelas aquí en México la materia de civismo, donde se enseñaban valores y principios como el respeto, hace un desastre. Bueno, pero si el papá no es capaz de respetar, ¿qué le va a enseñar al muchacho o a la niña en este caso? Era muy desagradable. Es una falta de respeto. Una vez sí, no me aguanté yo, pero bueno, como ya van a ser 2 años de la pandemia y apenas empiezan a asistir, ya 2 años descansando. Pero hay una señora que se sienta por allí entre ustedes
Y empieza la predicación y saca su sándwich. Es increíble. Y un día no me aguanté, no se lo dije desde aquí, porque a veces digo, a ver, ese niño, al rato hablamos de eso, ¿no? No, oiga, hermana, es que, ¿sabe una cosa? Es una falta de respeto a los que están ahí, porque también saca y la típica, siempre tiran el vaso, ¿no? El termo, siempre, no sé por qué. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. Bueno, todo el mundo se justifica, pero hermanos, es una falta de respeto, se los digo con seriedad. No solo eso, sino un montón de situaciones. Distraer a los demás es una falta de respeto. Ustedes son testigos que a veces digo, ay, hay un niño allí, por favor, atiéndanlo. Yo sé que eso a unos les caigo mal. Ay, sí, qué pedante. Espéreme, no me juzgue. ¿Sabe por qué lo hago? Por respeto a Dios y por respeto a los que están alrededor, porque muchos de ellos llegan temprano para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, y está un niño allí que el papá no hace nada, la mamá tampoco. No deben de estar los niños en como una reunión como esta, precisamente para que haya orden. Y más que orden, es por respeto a Dios. Porque cuando un niño empieza a llorar o empieza a juguetear allí, distrae a los que están a su alrededor. ¿Sí o no? Díganlo, aprovechense ahorita. ¿Sí o no? Es muy desagradable y es una falta de respeto. Mire, yo he estado en lugares donde es muy triste, la verdad, pero me ha tocado estar en lugares donde estoy predicando y los niños aquí en la plataforma corriendo así, mire, brincando, gritando. Pero como no es, allí yo no soy pastor, yo no les digo nada. A veces cuando se pasan, sí, ay, por favor, hagan no distraigan, miren, a ver, pastor, a los papás. Y luego, sí, ahorita, pastor. Hermanos, ya distrajo todo. A ver, recojan a sus niños. Y necesitamos algún acomedido que se los lleve allá al patio y les enseñe a los niños algo. Que falta de respeto a los niños. ¿O no? O sea, no son nada. Los niños, enseñen lo que se les antoje. No, hermanos, la verdad, estamos mal, muy mal, en algunos casos diría yo. Mire, cada pueblo, cada nación, cada país tiene su idiosincrasia o su forma de ser. Cada cultura como la nuestra, y hay cientos de culturas, pero una cultura como la nuestra, para ubicarnos aquí, va formando sus protocolos de costumbres que a través de los años, de los siglos, se van haciendo como los protocolos que nosotros mismos aprobamos como formas de respeto. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando yo era niño que a los mayores que yo, o gente allá adulta, yo les hablara de usted, no de tú. No sé a cuántos les tocó esa educación. Ahora, bajen la mano. ¿A cuántos no saben lo que estoy diciendo? ¿No les tocó eso? ¿Habrá alguno? Yo sé que hay gente que, ay, qué raro son eso. ¿Cómo? Es un protocolo que nuestra cultura así lo estableció. Entonces, yo debo de respetar eso, ¿sí o no? Porque algunos dicen, a ver, ¿dónde está en la Biblia? Ay, no sé tan biblista. Por eso estoy explicando que hay cosas que nosotros mismos vamos aprobando. Yo me acuerdo cuando era un niño que iba a misa de 8, que me mandaba mi mamá, vete a mí. Yo me gustaba ir. Ya como que algo
algo me llamaba, alguien me llamaba, ¿no? Y yo me acuerdo que nos enseñaban. Una vez me junté con unos amiguitos, íbamos caminando rumbo a la iglesia, a la misa de 8 en Monterrey, Nuevo León, en ese tiempo vivíamos allá. Y uno de ellos llevaba un gorrito. Entonces cuando íbamos a entrar, estaba allí una señora y dijo: niño, ¿vas a entrar a la misa de 8? Y le dijimos: sí. Dice: quítese el sombrero o la gorra que trae. Y luego dice: ¿por qué? Es que es una falta de respeto. O sea, es un código que nosotros mismos hemos aprobado. Pero ese ya así como que... Yo me acuerdo cómo me enseñaron a mí, de que si yo me subía al camión, es el último ejemplo que pongo de este punto, porque quiero seguir con el respeto a Dios. Pero yo me acuerdo que mi mamá ahí en la escuela, mira, cuando subas al camión y tú vas sentado y ves que una señora o una mujer embarazada o con un bebé se sube y no hay asientos, tú le das el asiento. Y yo me acuerdo, así crecí yo. Y hasta la fecha. Es más, yo a veces me paro cuando veo a alguien que quiere pasar la calle y me paro para que pase. Y hay camiones que atrás te dicen: respete al peatón, ¿sí o no? Pero de eso hablaremos un poco más. Ahora, cuando supongamos que usted mañana tiene una cita de trabajo, usted va a solicitar el puesto de gerente y le dieron la cita para mañana a las 9 de la mañana. Usted va a ser gerente de una sucursal de una empresa, de una cadena de empresas muy, muy grande, ¿no? ¿Cómo iría vestido usted? No es difícil pensarlo, ¿verdad que no? Tampoco es difícil pues asumirlo, cómo debería de ir vestido. Ahora, ¿qué pensaría si usted fuera el dueño de la empresa o el de recursos humanos que me va a entrevistar? A mí, me voy a personalizar. Y yo llego vestido con el uniforme de las Chivas. Bueno, para principio, pues nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, del Atlas o del América. Y entonces yo llego ahí a solicitar el puesto de gerente, donde yo le doy la cara al público y llego vestido con ropa deportiva. Pregunta: ¿es propio? No me contestan. No es propio. Si yo fuera el gerente y usted llegaría así, usted no tiene el mínimo sentido de ubicación, ni dónde está, ni dónde quiere trabajar, ni delante de quién está. Qué falta de respeto. ¿Sí o no? Bueno, eso que acabo de decir, trasládelo, perdón, hay que trasladarlo a cuando usted viene a ver al Señor. Bueno, cuando menos hay que bañarse y cepillarse. Y si va al menudo, no le ponga mucha cebolla, porque es ofensivo para los que están ahí enfrente de usted y como usted canta bien fuerte. No, es que parece exagerado, hermanos, pero créamelo, no lo es. No lo es. Ahora, si yo voy a una reunión donde, mira, hay un campus de fútbol y ahí va a haber convivio y una carnita asada y no sé qué. ¿Qué pensaría usted si me invita y yo llego así como estoy ahorita?
pues, que algo mal me está acá arriba, ¿no? Oiga, pastor, ¿qué? No, pues vine a la reunión. ¿A qué horas empieza el partido de fútbol? Órale, los viejitos de casa de oración contra los jóvenes de casa de oración. Así, nada que ver. No, la verdad es muy lamentable ver en las iglesias, porque yo he estado, usted no se imagina, en todo tipo de iglesias, de toda tendencia teológica, usted no se imagina. Pero hay algunas congregaciones, sobre todo en los Estados Unidos, que siempre, o sea, cuando estoy en alguna de esas congregaciones, en este aspecto que estoy nombrando, yo digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Pero hay iglesias en Estados Unidos, aquí en México no las he visto. Tampoco tiene que ser un desfile de modas, como otros se van al extremo. No, tampoco es eso. Pero algo decoroso. Pero hay unas iglesias en Estados Unidos, sobre todo las de los negritos, de los morenos. Y el otro día estaba yo viendo un documental del desarrollo del cristianismo en los Estados Unidos y estaba predicando un pastor o un predicador negrito de tez morena. Y estaba hablando de las vestiduras de los sacerdotes, que está en Éxodo 28. Todo el capítulo después lo lee allí. Nada más déjeme leerle un par de versículos. Éxodo 28:1. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que era el sumo sacerdote, para honra y hermosura. Pero si usted lee todo el capítulo, Dios vistió a los sacerdotes con unas vestiduras impresionantes, hermano, con incrustaciones de piedras preciosas. Obvio que todas esas vestiduras, todas esas hilos de oro, todo lo que tenía que ver, las hermosísimas vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento, tenían que ver con era una representación de cada aspecto de la hermosura de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Era representativo, que hablaban, por ejemplo, tenía diamantes, esmeraldas, y hablaba del valor que Jesús, su sacrificio como hijo de Dios, de la dignidad. El oro habla de dignidad, que era el metal que usaban los reyes, y él es el rey de reyes. O sea, todo era representativo. No se trata de venir aquí como dice Pedro, no, que no sea peinado ostentoso o un montón de joyas que era la costumbre. O sea, nos vamos a los extremos, y los extremos son malos. Pero hermano, las iglesias de los cristianos en los Estados Unidos, sobre todo los de tez morena, usted va a una de esas iglesias y todos impecable, es como si fueran a ver a un rey, como si fueran a una fiesta. Es más, búsquelo en el YouTube. Iglesias cristianas de tipo gospel o de negritos en los Estados Unidos, y los va a ver impecables, nada exagerado, pero impecables. El día de hoy, hermanos, se ha perdido todo ese sentido común, y a veces yo a veces veo entrar a gente en shorts. O sea, no quiero hacer sentir mal a nadie. Quiero enseñarles. Pero como que no. Como que no estamos con el mínimo sentido del respeto de con quién estoy, delante de quién estoy. Me gusta que estén bien serios, porque eso habla de algo.
Pero vámonos sobre el final de la enseñanza. Miren, yo entiendo que algunos van a decir, no, pero ya no somos sacerdotes del Antiguo Testamento, pero sí somos sacerdotes del Nuevo Testamento. Pedro dijo en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y cuando yo voy mire, cuando nos han invitado que a una cena el gobernador, o qué sé yo, hermano, yo entiendo cómo debo de... Hay una parábola de Jesús, ¿se acuerdan? Cuando hay una boda y dice, hey, ¿ese qué? Sáquenlo, no viene vestido de boda. Claro, ahí la aplicación es otra. Yo estoy explicando cómo en lo natural aplico a lo espiritual. ¿Por qué? Porque llegó así como... Y todos iban de acuerdo a una boda. Claro, habla de la vestidura, de salvación, es otra aplicación. Pero tiene su sabiduría ahí para que entendamos. Entonces, si yo soy un sacerdote real, también tú lo eres. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. Y si yo vengo delante del rey a ministrar delante del rey, debo hacerlo con respeto, que va desde mi vestimenta hasta mi actitud. Quedarme dormido, ya ni se diga. Mejor le seguimos en el mensaje. Pero mire, sigamos cuando Jesús entró al templo y los expulsó. Mateo 21:14. O sea, los expulsa, les dice lo que ya leímos. Luego dice, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. ¿Qué habían hecho de la casa de su padre? Una cueva de ladrones. Y Jesús le vuelve a dar el sentido de uno de los propósitos que la casa de Dios tenía en ese tiempo, que la gente que necesitaba a Dios fuera a la casa de Dios a buscar el favor de Dios. Y dice que entró en el templo, después de haber sacado a todos de allí, vio los ciegos, los cojos, los necesitados y los sanó. Faltamos al respeto al Señor cuando no hacemos lo que debemos hacer cuando nos reunimos, que es adorar a Dios, predicar y oír su palabra con todo respeto y orar por las necesidades de todos. Esos son los tres principales propósitos por los cuales nos reunimos. Fallar en uno solo es faltarle el respeto a Dios. Por eso es que no aceptamos que se le dé gloria a ningún hombre. Cuando eventualmente tenemos algún predicador, no hablamos de sus linduras y sus grandezas y sus grandes hazañas. Simplemente está aquí el hermano fulano de tal, predícanos y ahora le vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero hay lugares donde hasta los que presentan se ofenden porque no los presentan como las grandes eminencias. Es una vergüenza todo eso. Y una falta de respeto a Dios. Y luego todavía la falta de respeto se aumenta cuando ni siquiera la palabra de Dios predican. Es más, ni siquiera a veces ni un solo texto leen, mucho menos lo explican. Qué falta de respeto. Mateo 21:15, sigo en el mismo pasaje. Dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes, miren la reacción de los de aquel tiempo, como es la misma reacción de los de hoy. Dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo del rey David, o sea, Hosana, 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 se enojaron. Claro, porque se quitó la atención de ellos y se puso la atención en Jesús, como debe de ser cualquiera que diga o se precie de ser una iglesia cristiana. Y se enojaron y le dijeron a Jesús, versículo 16, ¿oyes lo que estos están diciendo? Pero se lo dijeron enojado.
Jesús les contestó, sí, lo oigo, pero para eso era la casa de mi Padre, para darle toda la alabanza a Dios. Y ustedes se la roban. Sí, lo oigo, pero ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Que los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, han dispuesto tu alabanza. Faltamos entonces al respeto a Dios y no hacemos de nuestro lugar de reunión un lugar de adoración a Dios. Por eso es un requisito, es un requisito indispensable que los que ministran la alabanza entiendan bien lo que están haciendo. No cualquiera. Bueno, el día de hoy hasta contratan músicos del mundo para que vengan y les toquen y les pagan, porque no hay quien. Hágame usted el santísimo favor. Voy a utilizar lenguaje del Antiguo Testamento, meter en el altar de Dios a músicos que ni cristianos son. ¿Lo puede usted creer? ¡Qué falta de respeto! Cuando por toda la Biblia dice, es más, Pablo dice a Timoteo, ni un neófito no puede enseñar la palabra de Dios, no porque sea un pecado, sino porque no está preparado ni capacitado, tiene que ser discipulado. Una vez estuve en un lugar donde dice, a ver, ¿quién le quiere cantar un canto al Señor? Y yo también. Y luego después dice el pastor, ¿cuál quiere? No, pues que allá en el cielo. Yo dije, yo ya me sentía como en la HL, pídala cantando. No, qué falta de respeto. Es una tristeza de verdad, hermanos. ¿Verdad que poco se habla de esto? Ahora, fíjense cómo termina este pasaje, Mateo 21:17. Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania. Los dejó. ¿Usted quiere que Dios lo deje por irrespetuoso? El respeto, hermanos, es algo fundamental hacia Dios. Isaías 66, versículo 2. Respeto por la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar aquí significa reverenciar, respetar. En la versión en lenguaje actual lo traduce así. Fíjate cómo lo traduce. Yo miro y atiendo a los que respetan mi palabra. Así de ese tamaño. Tan serio, hermanos, es respetar la palabra de Dios, que hay una terrible sentencia a los irrespetuosos de la misma. Deuteronomio 4:1, en la versión al día, dice: ahora, israelitas, escuchad los preceptos y las normas que os enseñé, para que los pongáis en práctica. Así viviréis y podréis entrar en la tierra que el Señor y Dios de vuestros antepasados os da en posesión. No añadáis ni quitéis palabra alguna a esto que yo os ordeno. Más bien cumplid los mandamientos del Señor vuestro Dios. Hermanos, qué terrible falta de respeto a Dios y a su palabra cuando torcemos los versículos para justificar nuestros pecados, sabiendo bien que eso no es lo que significa. Supe por ahí de alguien que estuvo asistiendo un tiempo, y ahorita ya no se congrega, pero era un hermano que creía bien, como nosotros creemos, que la salvación es segura en Cristo, que la salvación es un regalo de Dios y que solo en un caso extremo de apostasía, que es desviación así deliberada y abandono deliberado, el Señor negará a tal persona. Pero son casos muy remotos.
Pero resulta que esta persona que creía en la seguridad de la salvación, escuchen bien lo que voy a decir, adulteraba, se emborrachaba, maldecía, o sea, hacía de todo. Y si tú te dabas cuenta y le dices, oye hermano, no, una vez salvo, siempre salvo, una vez salvado, nada me quita mi salvación, decía. Y la Biblia dice, nadie os arrebatará de mi mano. Eso dice la Biblia, eso dijo Jesús, sí o no. Pero también dijo Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo. Entonces no tuerzas los versículos, porque es una falta de respeto a Dios. Somos expertos, así como el diablo cuando le cambió el sentido, cuando tentó a Eva y cuando tentó a Jesús, le cambió el sentido, torció los versículos. Bien sabemos lo que significa la Biblia, ¿sí o no? Y la sentencia es terrible en Apocalipsis, dice, lo borraré del libro de la vida, el que le quite o le añade o lo tuerza. Así se entiende también. No, y termino con esto, hermano, mire, tan serio es esto que las consecuencias de la falta de respeto a Dios son trágicas. Termino con esta lectura nada más, no voy a explicar. Romanos 1:21 en adelante. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos cosas: no le dieron toda la gloria y no le dieron gracias. No respetaron a Dios. Fueron malagradecidos. Y todavía más, dice versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o sea, imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, y aquí está, ¿se acuerda el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada que esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No las honrarás. Hay muchos que dicen, no, solo las veneramos. Pues estudie lo que es venerar y es honrar. Y honran más lo que hacen con sus manos que lo que honran al Dios verdadero, que no necesita ser reducido a una imagen. Y dice aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Versículo 24, por lo cual, aquí están las consecuencias, Dios también los entregó a la inmundicia, corrupción moral, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si no respetaron a Dios, menos iban a respetar a los demás y menos a sí mismos. Ni siquiera a sí mismos se respetaron. ¿Por qué? Vea. Ya que cambiaron, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El que entienda, entienda. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Dónde empezó todo? Con la falta de respeto a Dios y a su palabra. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó, no lo respetaron,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow. Todo inició por faltarle el respeto a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no lo respetaron como a Dios, ni le dieron gracias de todas las bondades de Él. Hermanos, era pertinente iniciar esta serie con este tema, el respeto a Dios. Hay muchísimo más, usted no se imagina, pero yo creo que es suficiente para al menos que se nos vuelva a encender esa llamita que a lo mejor se apagó, se está extinguiendo en nuestro entendimiento, de que Dios merece el mayor de los respetos que cualquier ser humano. Amén. Póngase de pie y oremos. Señor, te hablamos con respeto, sin ordenarte, sin quejarnos, sin murmurar, sino agradeciéndote, Señor, que has sido bueno con la humanidad, has sido paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que se arrepienta para encontrar la salvación. Pero hemos sido muy irrespetuosos. Hemos faltado el respeto a tu dignidad, a tu presencia, a tu palabra, a las cosas santas, sagradas del ministerio, a tantas y tantas cosas, Señor, porque no hemos ido perdiendo poco a poco esa conciencia, ese valor, esa importancia del respeto. Pero no a un hombre en primera instancia, sino al Creador del universo, aquel inigualable, aquel que no hay otro que se pueda comparar a Él. A Dios, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció por el Espíritu Eterno para nuestra salvación. Y todo eso y mucho más merece ser respetado. Tú buscas adoradores, verdaderos adoradores. Estos lo hacen con toda reverencia y respeto, Señor. Los discípulos, tú quieres que hagamos discípulos, que seamos discípulos. Y entre ese discipulado está el respeto a tu palabra, a tu presencia, respeto a nuestro lugar de reunión, porque eso nos va a dar más conciencia del respeto hacia nuestros semejantes. Gracias te damos, Señor, porque tú eres paciente, eres bueno, perdonador, y sin duda que quieres reavivar en nosotros esa característica de la gente de Dios que aparece en todas las páginas de la Biblia, que fueron respetuosos, reverentes, entendidos, como Isaías, que cuando te miró sintió que se desvaneció y reconoció su pecado y cayó su boca por respeto. Tantos ejemplos en tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor, para que sobre todas las cosas y sobre todo ser humano, nosotros te demos el mayor de los respetos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Guíanos, dirígenos, háblanos, corrígenos y enséñanos, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.